Episodio número 3119. Amados hermanos, amadas hermanas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este jueves 15 de mayo, avanzando en esta poderosa lección 7, Fundamentos de la Profecía. Tremendo. Qué preciosa lección. Cómo preciosa es esta frase. La humildad es una cosa tan extraña que en el mismo momento que dices tenerla, ya la has perdido. La humildad es una cosa tan extraña que en el mismo momento que dices tenerla, ya la has perdido. En breve, el autor de esta genialidad y nuestro comentario, Omar Medina, les acompaña. Sí, muy buena frase. Es original de Agustín de Hipona, llamado San Agustín. Yo realmente siempre le digo Agustín de Hipona. Vivió entre el año 354 y 430 de nuestra era. Desde el 354 hasta el 430, Agustín de Hipona, teólogo, filósofo, nacido en Tagaste, ciudad de la antigua provincia romana de Numidia, en el África romana, conocida en la actualidad como Souk Aras, en Argelia. Muy bien, Agustín de Hipona. La humildad es una cosa extraña. Es tan extraña que en el mismo momento que tú dices tenerla, ya la perdiste. Tú sabes. Y yo puedo juntar con el que tenemos próximo a ese, que sería para mañana, pero igual, lo vamos a decir ahora. Causa mucho mejor efecto que los demás descubran tus cualidades sin tu ayuda. Van como de la mano esas dos frases, pero mañana la voy a repetir, si Dios quiere. Eso de que causa, porque tengo que hacer el comentario, la reseña biográfica del autora y todo, causa mucho mejor efecto que los demás descubran tus cualidades sin tu ayuda. Porque tú sabes, hay que mantener la compostura, la modestia, y qué sé yo, que no, porque yo soy humilde. ¿Qué pasa, mi hermano? Tremendo. Yo les hice la historia, aquel hombre, ¿verdad?, que lo iban a reconocer, le dieron una medalla por ser el hombre más humilde del pueblo. Lo reconocieron, una medalla, le dieron ahí como algo en el cuello, qué sé yo, lo condecoraron. Por ser el hombre más humilde del pueblo. Pero al otro día le quitaron la medalla porque el hombre andaba exhibiéndola por todas partes. Entonces se reunieron otra vez y le quitaron la medalla. Muy bien, para hoy tengo, por cierto, a propósito de ese tema, la caída de Lucifer. Ese es el tema que nos ocupa hoy, porque estamos abordando esta semana esto del fundamento de la profecía, de la respuesta de Isaías al llamado de Dios. Aquí estoy, o heme aquí, envíame a mí. Hablando también de los dos querubines, de la situación que hubo ahí en el jardín del Edén, ¿verdad? O huerto del Edén, como carbones encendidos, lo que precisamente mencionaba la porción de ayer martes, bueno, del martes, ayer miércoles, Dios entre su pueblo, la realidad del santuario, el tabernáculo y todo eso. Y para hoy la caída de Lucifer y lo que la Biblia enseña en aquellos dos pasajes súper conocidos de este tema de Ezequiel 28 e Isaías 14. Así que se aprende a estudiar la Biblia. Si tienes si me seguiste esa idea que te di de tener una libreta o un cuaderno o algo de apuntes, estudiando con nosotros puedes tener eso y decir, lo de la caída de Lucifer. Entonces escribes ahí Ezequiel 28, 11 al 17, Isaías 14, 12 al 14. De eso vamos a hablar hoy.
Lo vamos a repetir más adelante. Y entonces así se va aprendiendo. Y escriba, vale más tinta borrosa que memoria brillante. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, bendito sea tu nombre, Señor, por siempre. Queremos expresarte nuestra gratitud porque nos permites otra vez este acercamiento a las Escrituras, a considerar un tema básico para entender el origen del mal y del sufrimiento. Gracias, oh Señor, porque en tu palabra se revela esto ante nosotros, que aunque hay muchos aspectos que nos resultan desconocidos, como el misterio de la iniquidad, hay suficiente revelación en la Escritura para entender en parte qué esperas de cada uno de nosotros y de qué lado exactamente debemos estar en este conflicto entre el bien y el mal. Dirígenos, acompáñanos en este programa, en estos comentarios, que no sean ideas nuestras, más inspiración de lo alto. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Resulta difícil de entender que Lucifer ocupara una vez el puesto de querubín protector, una posición exaltada junto al trono de Dios. Seguramente su existencia habría ayudado a revelar la gloria de Dios al universo. En lugar de eso, comenzó a anhelar la gloria para sí, no para su creador. O, para ser más precisos, comenzó a imaginar que no se le estaba dando la consideración que merecía. Oye, no te pierdas el comentario de Humberto más adelante, eso va a estar poderoso. Yo una vez fui tocado por un mensaje del pastor Alberto Valio. Saludos para Alberto Valio. Estaba en Filadelfia en esos años, creo que ahora estuvo en Pensilvania, ahí en Redding, creo que está en Florida, no sé, donde quiera que esté el pastor Alberto Valio, saludos para él. Si le pueden hacer escuchar este comentario, sería bueno. Muy buen predicador, una de las personas más finas en la predicación de la palabra que yo he escuchado, Alberto Valio, mi hermano. Y él dio un tema una vez donde hablaba de eso, de la rebelión de Lucifer. Entonces dijo algo que a mí nunca se me olvidó, mira, hace muchos años de eso. Alberto Valio decía que Lucifer anhelaba el poder de Dios, pero no el carácter de Dios. Tú ves que de eso vamos a hablar en el tema de hoy. Lucifer codiciaba, anhelaba el ser igual a Dios, tú sabes, el exaltarse y el poder de Dios, pero no el carácter de Dios, que es todo bondad, tú sabes. Bien interesante lo que comentaba en ese tema el pastor Alberto Valio. Muy bien. Vamos a estos textos que les mencioné, Ezequiel 28, 11 al 17. Vamos primero por ahí y, como les dije, pueden escribir esto en su cuaderno, en su libreta de apuntes, porque estos son temas que explican muy bien esto de la caída de Lucifer. Aquí estoy, Ezequiel 28, 11 al 17. Así dice la palabra. Ezequiel 28, 11 al 17. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas.
Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¡Wow! Tremenda descripción. Ezequiel 28, 11 al 17. Y ahora vamos con Isaías capítulo 14. Esto me recuerda cuando doy estudios bíblicos, cuando solía dar, casi no tengo el tiempo ya, pero me encantaba dar estudios bíblicos y llegaba el tema ahí del origen del pecado, del mal, del dolor. Aquí estoy en Isaías 14, 12 al 14. Isaías 14, 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. Seré semejante al Altísimo. Tremendo. Ahí está el 14, ¿verdad? ¿Qué fue lo que provocó? La pregunta dice, ¿qué provocó la caída de Lucifer? Aquí yo escribí que su corazón se enalteció a causa de su hermosura, corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Tú sabes, lo que nos revela Isaías es que él codició el poder de Dios, quiso ser igual al Altísimo. Entonces, si comparamos estos dos pasajes de Ezequiel e Isaías con lo que dice Apocalipsis 14, ¿cómo influye el contraste entre la caída de Lucifer y la elevada posición de la humanidad en Cristo en tu comprensión de lo que ocurre en Apocalipsis 14? Vamos allá. Vamos a por eso, como dicen los españoles. Vamos a por eso. Vamos a Apocalipsis 14, versículos 1 al 12. ¿Ok? Si toda esa primera y segunda parte de ese capítulo 14 de Apocalipsis. Una lectura también necesaria para comparar esta situación de la caída de Lucifer. Porque vamos a contrastar, vamos a comparar estos pasajes con lo que dice Apocalipsis 14, 1 al 12, y cómo influye el contraste entre la caída de Lucifer y la elevada posición de la humanidad en Cristo, en tu comprensión de lo que ocurre en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 comienza diciendo esto. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen el Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¡Wow! ¡Qué belleza! Versículo 6 en adelante. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado,
y adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Escuché clarito que dijeron amén. Tremendo, tremendo. O sea, en esta parte de la comparación de estos textos bíblicos, aquí yo escribí todo lo contrario. En aquellos que en su humildad no se consideraron dignos, que murieron a su yo y estuvieron dispuestos a morir por amor a su Señor y Salvador. O sea, y estaban con el Cordero y no fue hallado engaño en su boca. ¿Tú entiendes? Y reconocieron al Señor Jesucristo. Oye, mi hermano, qué cosa tan linda, qué belleza, qué belleza. Observa cómo Lucifer fue expulsado del Monte Santo mientras que los redimidos están en el Monte Sión con el Cordero de Dios. Se dice que Lucifer estuvo en el Edén. La humanidad también estuvo allí una vez. Pero en contraste con el destino de Satanás, ella está siendo restaurada por medio de Cristo. La humanidad está siendo restaurada por medio de Cristo para volver al paraíso, a donde Lucifer no volverá. Escuché clarito que dijeron amén. En este contexto, la siguiente cita de Elena G. de White es muy instructiva. Las vacantes que se produjeron en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenadas por los redimidos del Señor. ¿Qué te parece, mi hermano? Eso está ahí en la verdad acerca de los ángeles. En el capítulo 5, los ángeles rebeldes son expulsados, la caída de Adán y Eva. Es el capítulo 5 de un libro titulado La verdad acerca de los ángeles. Es como una compilación de citas. Muy, muy, muy bonito. Y déjame decirte este comentario así como entre paréntesis, ¿no? Esa idea de Lucifer con cachos, cuernos y dientes y una cola y alas como de murciélago, realmente la Biblia no es que enseña eso. Eso se popularizó a raíz de la novela o de la poesía. Es como una composición, como si fuera un poema narrado de los horrores del supuesto infierno de Dante, un escritor italiano. Dante, muy famoso por su obra La Divina Comedia. Entonces ahí es que él describe eso, y a partir ese libro se hizo tan popular que influenció en la sabiduría de la gente, tú sabes, en el conocimiento. La gente que no lee la Biblia, pero leen esos libros, entonces se hacen la idea, sí, el diablo es así, porque así lo describe Dante en la Divina Comedia. Y por ahí y por otras influencias es que viene esa creencia de que era un querubín, mi hermano. O sea, tiene la facultad de convertirse en ángel de luz. Y es por eso, mira, yo hasta los pelos de punta se me ponen aquí, porque es que tiene ese poder de engañarte, mi hermano. ¿Tú entiendes? Hay una cita, la voy a buscar al final del programa, una cita que dice que el diablo no puede escuchar lo que tú oras en silencio. Pero él ve lo que tú haces y oye de lo que tú hablas.
y por su experiencia de conocer al género humano durante miles de años, sabe exactamente el punto flaco de cada uno. Una cita poderosa, se lo voy a decir al final, porque aquí nos llega el Super Humberto. Vamos con el Super Humberto en este comentario que nos trae hoy acerca de la caída de Lucifer. Humberto nos va a hablar de lo que esto implicó y cómo entenderlo a la luz de las Escrituras, el plan de salvación, esto de el misterio de iniquidad. Vamos con el Super Humberto. Adelante, mi asesor teológico. Llegamos este jueves a la caída de Lucifer. Cada vez que se habla de la caída de Lucifer, se ha de entrar en disquisiciones filosóficas, en argumentaciones teológicas y en hacer teorías metafísicas. Recordemos que Satanás fue una vez un ángel venerado en el cielo junto a Cristo. Pero cuando Dios le dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús. Deseaba ser consultado sobre la formación del hombre y como no lo fue, se llenó de envidia, de odio y de celo. Hasta ese momento en el cielo todo había estado en orden, era armonía y perfecta sujeción al gobierno de Dios. Rebelarse contra el orden del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, contra la voluntad de la Trinidad, de la Deidad, era el mayor pecado. Todo el cielo parecía estar en conmoción. El pecado es un misterio, el misterio de iniquidad. Un misterio se define como algo muy difícil de entender, algo extraño e inexplicable de comprender o de descubrir por lo oculto que está o por pertenecer a algo que es arcano. Por arcano se ha de entender que es algo muy difícil de conocer, por ser recóndito, secreto o reservado. Si yo pudiera entender la caída de Satanás, la pudiera explicar. Si la pudiera explicar, la definiría. Y definir es hacer finita y comprensible una cosa. Y por esa razón me sería fácil justificarla. Pero no. La entrada del pecado no tiene explicación y como no tiene explicación, no hay forma de justificarla. Por eso Satanás era ambicioso y tenía deseo de exaltarse a sí mismo y reticente a someterse a la autoridad de Jesús. Insinuaba contra el gobierno de Dios. Por eso encontramos que él y los suyos se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Entonces se desató una guerra en el cielo. Los ángeles estaban enfrascados en una batalla. Satanás deseaba conquistar al Hijo de Dios y a quienes se sometían a su voluntad. Pero los ángeles buenos y leales prevalecieron y Satanás con sus huestes fue expulsada del cielo. Esa rebelión es el conflicto de los siglos, conflagración en la que tú y yo estamos siendo partícipes. Y es justo que se sepa que tú y yo estamos en favor del rebelde o nos encontramos bajo la sombra de la bandera ensangrentada de Cristo Jesús. Creo que no se nos da oportunidad a elegir. Solamente debemos elegir lo correcto, que será la parte que no nos será quitada, ya que siempre tú y yo debemos estar bajo la soberanía de Jesucristo. Tremendo, tremendo, poderoso. Muchísimas gracias, Super Humberto. Hay poder en esas reveladoras palabras de mi asesor teológico. Es justo que se sepa en qué bando estamos tú y yo. Estamos bajo la bandera ensangrentada del príncipe Emmanuel, Dios con nosotros. Uy, qué lindo, gloria a Dios, 1000 veces gloria a Dios. Mira, mi hermano, los redimidos estarán en el cielo solamente gracias al Evangelio. De hecho, el tema de la redención se encuentra representado de una manera gráfica
en la sala del trono descrita en Apocalipsis, en esos capítulos 4 y 5, los ángeles exclaman: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, o sea, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 5:9. ¿Qué imagen del Evangelio? La muerte de Jesús hizo posible la redención de la humanidad. De hecho, observa también cómo refleja el lenguaje allí usado el mensaje del primer ángel, en el que se nos llama a predicar el Evangelio eterno. ¿Ve? El Evangelio eterno. A los que habitan en la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6. Qué poderosa representación de lo que Cristo ha hecho por el mundo. No hay un solo ser humano en la historia de la tierra por quien Cristo no haya muerto. Los seres humanos solo necesitan conocerlo y aceptarlo. Yo siempre he destacado en ese mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 lo del Evangelio, porque Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, y Jesucristo, su mensaje es el Evangelio, tú entiendes, las buenas nuevas de salvación. No es para meter miedo, ni para discutir, ni para confundir a la gente, para nada. Apocalipsis es una narración de la victoria del bien sobre el mal, de la victoria de Dios sobre Satanás. ¿Tú entiendes? Y precisamente por eso también en ese mensaje de los tres ángeles, el énfasis es que adoren al Creador, al que hizo el cielo, la tierra, el mar, la fuente de las aguas, que es el mismo lenguaje que utiliza el mandamiento del sábado. Qué cosa curiosa, ¿verdad? O sea, los tres pasajes clave para entender el tema del sábado y la vigencia del cuarto mandamiento de la ley de Dios tiene que ver con Dios como creador. Ahí está Génesis 2, 1 al 3. Fueron pues terminadas las cosas de la creación y Dios reposó el séptimo día, bendijo y santificó ese día porque Él había creado todo, creador. La razón que da el cuarto mandamiento, Éxodo 28, acordarte has del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, la fuente de las aguas, creador. Y es el mensaje del primer ángel. O sea, adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, la fuente de las aguas. ¿A usted no le resulta eso como llamativo? A mí me resulta muy llamativo. Tú ves, entonces ese es el punto, esa es la gran verdad que aquí se revela. Me encanta eso, me encanta. Bueno, vamos llegando aquí al final. No me he olvidado de la cita, ya la conseguí aquí, así que voy a presentarla en breve, pero voy a marcar aquí el tiempo de ir concluyendo nuestra parte aquí de la lección. ¿Cuál es nuestro papel como iglesia y como individuos en la tarea de dar a conocer a las personas lo que Cristo ha hecho por ellas? ¿Cuál es nuestro papel como iglesia y como individuos en la tarea de dar a conocer a las personas lo que Cristo ha hecho por ellas? Primero, vivirlo en nuestros corazones. Yo escribí aquí, porque, ¿sabes? Primero lo primero. Primero, vivirlo en nuestros corazones, sin hipocresía, sin simulaciones, sin apariencias, sin teorías, porque nadie creerá a nuestro mensaje de que Jesús transforma vidas si nosotros no somos un ejemplo de eso. Nadie creerá a nuestro mensaje de que Jesús transforma vidas si nosotros no somos un ejemplo de eso. Autor pendiente, es una frase muy famosa esa. Igual que esta que dice: si tu vida no es el mensaje, tu mensaje no tiene vida. Si tu vida no es el mensaje, tu mensaje no tiene vida.
una vida cristiana que no testifica o no es vida o no es cristiana. Y por ahí se va, por ahí se va. Y yo te lo voy a decir con todo cariño. Mira, yo voy a decir esto con todo respeto y con todo cariño. Nuestras iglesias están llamadas a ser faros de luz en sus comunidades. Llegar a la gente con un mensaje de salvación. La iglesia no es un club social. Yo tengo muchos años visitando la iglesia, obviamente, 45 años, desde que era un muchachito de 12 años. Yo soy un hombre viejo ya de 58 años. Pero yo siempre que voy a la iglesia, yo todavía conservo como esa... Yo conservo, gracias a Dios por eso, yo conservo como esa ilusión de que yo voy a aprender algo. Cuando me toca participar, enseñar, que yo voy a enseñar algo, o cuando no, que yo voy a aprender algo. Tú sabes que voy a estar con mis hermanos, que voy a estar en un lugar que me va a ayudar. ¿Tú entiendes? Yo no voy a la iglesia pensando en el pastor, en la asociación. No, yo voy a edificar mi vida, hermano. Y hacer lo que yo pueda para edificar al otro también. Para darle un buen abrazo a mi hermano, a mi hermana. ¿Tú entiendes? Porque eso es la iglesia. Y el que va de visita o algo que esté ahí, que se sienta aceptado, querido, bienvenido en ese lugar. ¿Tú entiendes, manito? Ese es el sentir de la iglesia, por favor. Eso es. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Perdón, yo como que me emociono cuando hablo de este tema. ¿Qué te parece? Espero que te parezca bien, porque aquí el tiempo se acabó. Uepa. ¿Qué hemos aprendido hoy? Eso mismo, esa historia poderosa de la caída de Lucifer. Pero ese énfasis de Apocalipsis, de la restauración de todas las cosas. Tremendo, mi hermano, tremendo. Y oye la cita aquí que te tengo antes de la oración. Tú verás qué cita tan poderosa. ¿Dónde fue? Aquí está. Oye, qué interesante esto, mi hermano. Satanás no puede leer nuestros pensamientos, pero puede ver nuestras acciones, oír nuestras palabras, y por su antiguo conocimiento de la familia humana, da a sus tentaciones la forma necesaria para sacar partido de los puntos débiles de nuestro carácter. Y con cuánta frecuencia le hacemos saber el secreto de cómo obtener mejor la victoria sobre nosotros. Ojalá pudiéramos dominar nuestras palabras y acciones. Cuán fuertes seríamos si nuestras palabras fuesen tales que no tuviésemos que avergonzarnos de ellas cuando se nos presente su registro en el día del juicio y en el día de Dios. Cuán diferentes parecerán de lo que parecen cuando las pronunciamos. Mensajes para los jóvenes, capítulo 109, la religión en el hogar. Está dentro de ese capítulo 109 de mensajes para los jóvenes, capítulo 109, la religión en el hogar. Esta cita la voy a publicar en el canal de WhatsApp. El que la quiera encontrar va a estar en el canal ahí. Recuerden que si desean comunicarse con nosotros, al final vamos a dar el número de contacto a aquellos que tienen alguna dificultad para accesar al canal de WhatsApp, donde ponemos estos contenidos que a veces promuevo por aquí. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, alabamos, glorificamos tu nombre. Muchas gracias, Padre, porque es tan lindo estudiar la palabra, es tan edificante, tan instructivo, conocer, escuchar, saber, pero al mismo tiempo te suplicamos sabiduría de lo alto, Señor, para poder ir aplicando estos principios
a nuestra vida diaria, que no sea solo lo que uno sepa por saberlo, sino que uno haga algo con eso que uno va sabiendo. Eso lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. No se pierda para mañana viernes el cierre con broche de oro de esta impactante lección 7, Fundamentos de la Profecía. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Recuerden el contacto vía WhatsApp con este servidor para fines de quienes necesitan todavía alguna ayuda para entrar al canal de WhatsApp. Ahí está el +1 484 838 8989. +1 484 838 8989. Nada me ha de faltar. Dios es mi guía. Nada sé sobre mi destino. Pero ¿qué ha de temer en su camino aquel que en Dios confía? Hay paz. Dale. Hay paz.